Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos de regreso. Una cosilla, en el próximo break os voy a compartir los slides de hoy para que así los tengáis de referencia. Estáis viendo que estoy compartiendo muchas herramientas y van a haber más herramientas y así ya las tenéis. También tenéis los archivos, los enlaces de herramientas que había compartido desde un inicio y muchas de esas herramientas también ya estaban ahí. Vale, pues vemos que también, aparte de Majestic, existen otras fuentes de enlaces. Por ejemplo, existen Hrefs, que es muy similar también a los datos que podemos obtener de Majestic. También tenemos Sistrix, que es una herramienta bastante similar a SEMrush y bastante potente sobre todo y con mucha visibilidad en Alemania. Sistrix quizá lo único que tiene es que todavía no soporta países de Latinoamérica, aquí soporta España y Estados Unidos. Si tenéis procesos enfocados a Europa, Estados Unidos, España, está muy bien. Sin embargo, en caso contrario, no. Alguien estaba preguntando en Twitter, que estaba viendo ahora en el break, que alguien lo estaba diciendo que veía que su país no era soportado por SEMrush. Vimos cómo podemos captar datos a nivel de keywords desde otras fuentes que no vienen dadas por países, eso lo podemos ver el primer día. Y en cuanto a enlaces, literalmente los datos que nos da, por ejemplo, Majestic, los datos que me da el OpenSea Explorer que vimos antes y los datos que podemos obtener también de Href o de Cognitive SEO, que es otra herramienta que vamos a ver ahora, no están dadas por países, lo vamos a obtener desde cualquiera de estas herramientas, sino están dadas por los dominios y los sitios que se están enlazando, ¿no? Entonces son independientes a los países en donde se encuentran. Eso es muy importante aclararlo. Entonces, la otra herramienta que viene bastante bien y que a mí me gusta muchísimo, y vais a ver que en el análisis nos va a ayudar muchísimo, porque facilita muchísimo el filtrado de toda esta información, de todos estos datos y estas características que estamos identificando. No sabéis cuánto tiempo ahorra, definitivamente. No tengo shares en ella, ni ningún acuerdo, ni interés, ni absolutamente nada, pero esta herramienta de verdad integra y permite importar los datos que obtenemos desde las otras y nos dan informes que podemos ver. Son altamente accionables, atractivos. Aquí están los clústeres de los enlaces. Podemos ver aquí los enlaces no naturales, etcétera, etcétera. Hay mucha información que después vamos a ir viendo paso a paso que podemos obtener desde Cognitive SEO. Yo estoy dentro de la herramienta como tal, pero hay una opción de Cognitive que se llama Explorer. Entonces aquí fácilmente, aunque no estéis logueados, te da un preview de la información adicional y la información más importante. Entonces, si yo vengo y aquí incluyo cualquier dominio, un ejemplo, mi propia web, me va a generar la información del perfil de enlazado de mi web. Ellos tienen su propio Explorer, pero también integran datos de Majestic, y vais a ver cómo ellos también trabajan con las métricas de Citation Flow y Trust Flow. Entonces, si os fijáis, aquí pone la información para mi subdominio. Pues mira, yo quiero la información para mi dominio completo. Yo no tengo subdominios que se contabilizan adicionalmente, pero mira, quiero que tome la información para todo mi dominio, o también puedo hacerlo para páginas a nivel individual, y aquí me muestra la velocidad de creación de enlaces, los enlaces que se van perdiendo y que se van ganando, el perfil de enlazado que tiene mi web, el nivel de enlaces, si son altos, medios, bajos, cómo se enlazan los enlaces no follow versus do follow. Los no follow son los que están en rojos aquí, y cuáles son las fuentes más importantes de enlaces y hacia qué páginas van en mi web. Por ejemplo, Homestead está yendo a una oferta que en algún momento yo publiqué en mi sitio web para un trabajo. Por ejemplo, Moz me está enlazando al root domain de mi web y a un post que yo escribí hace tiempo, etcétera, etcétera. Entonces se pueden ver los distintos enlaces que se han creado, y me va marcando aquí en el caso que sea no follow, cuándo lo ha encontrado, cuándo lo ha visto, y en el caso que sea no follow. Entonces viene espectacular, vamos, a nivel de análisis. También todos estos datos, ojo, si nos vamos aquí al final, voy a poder no solo analizarlos directamente aquí, si os fijáis va mostrando más, sino que me permite usualmente exportarlo, ¿no? Entonces aquí tiene la opción de exportar en CSV o Excel, y nuevamente vuelvo a hacer lo mismo. Todas estas herramientas, si os fijáis, algunas son más accionables que otras, algunas incluyen más métricas que otras, que es más útil para facilitar el análisis, y lo cierto es que todas permiten exportar esos datos. Y yo
voy a querer comenzar a consolidar todos estos datos que voy encontrando a través de distintas herramientas, porque acordaros que mi objetivo es armar el puzzle, para el rompecabezas, para ver todas las características y toda la información de enlazado de todo mi sitio, ¿no? Entonces, sea de Cognitive SEO, Systrix, Google Search Console, Ahrefs, Majestic, SEMrush, Open Search Explorer, yo quiero incluirlo todo, consolidarlo todo en un solo Excel. Si os fijáis, habéis dado un montón de información en un solo Excel. El consolidarlo todo esto y el analizarlo todo esto manualmente, ojo, puede ser un dolor. Yo creo que mi consejo es que, a menos que estéis con una web muy pequeñita, que tenga menos de 100 enlaces, no lo intentéis hacer. Para esto existen herramientas que son muy potentes, que nos van a permitir y que nos van a facilitar este análisis sin que sea un dolor de cabeza. El propio Cognitive SEO que mostraba anteriormente, Kerbo, que antes se llamaba Linris, que viene muy bien sobre todo para identificar los enlaces naturales y no naturales y también para identificar sitios que me pueden enlazar potencialmente, viene muy bien. Y URL Profiler, que la mostré ayer, que integra los datos de muchas fuentes con cualquier URL que yo le incluya. Entonces, por ejemplo, todas las URLs que yo he identificado desde todas estas fuentes y herramientas de enlaces que me están enlazando, las incluyo en URL Profiler y él rastrea e integra información para cada una de ellas de las métricas de Moz, Domain Authority, Page Authority, de Majestic, Citation Flow, Trust Flow, etcétera, etcétera, etcétera. Genial. Yo he recogido toda esta información de distintas fuentes, tengo todas estas URLs y gracias a esta herramienta se va a integrar y va a recoger estos datos con los APIs de todas estas herramientas de terceros. Y voy a tener un listado consolidado y bien priorizado que yo voy a poder priorizar y filtrar con toda esa información a nivel de autoridad de estas URLs que me están enlazando, ¿no? Y en base a eso priorizarlas en el análisis y ver cuáles son los enlaces más importantes, de dónde viene, con qué características, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver cómo, por un lado, Kerbo tiene esa opción de integrar datos de Google Master Tools, Cognitive SEO, Majestic SEO, Moz también, y aquí está la opción también que me ofrece Cognitive SEO. Entonces voy a ir para mostraros y para que quede muchísimo más claro cuando vosotros estéis haciendo este análisis, que si yo me voy aquí a, por ejemplo, Cognitive SEO, aparte de darme el análisis como tal de mis propios enlaces, yo aquí tengo una opción de import. Y si os fijáis, esta opción de import me va a importar los datos desde el propio Majestic SEO, de SEO Moz, de Moz, de Google Master Tools, o puedo importar, y esto es lo interesante, CSVs. Entonces, todos los datos de enlaces de dominios que me están enlazando, de páginas que me están enlazando que he visto, lo pongo en un solo CSV y lo importo aquí. Y yo sé que voy a poder analizar las características de todos esos enlaces en una sola interfaz. Y adiós dolor de cabeza y no tengo que pensar, estoy dejando algún enlace de por medio. Pues mira, yo sé que así estoy integrando y captando toda la información de enlace en un solo sitio y que no voy a dejar a propósito o por alguna restricción ningún enlace de por medio. Algo muy similar ofrece Kerbo, que lo tenemos aquí. Yo aquí me voy al panel de control directamente y me tiene que aparecer una opción ahora en el cual me va a ofrecer además, y esto es lo bonito de Kerbo, automáticamente integrarse con estos servicios y estar actualizando y refrescando la cantidad de enlaces que se van identificando con estos servicios. Ups, por alguna razón ahora mismo tiene hipo Kerbo, así que igual y tendremos que regresar después. Pero es sí, parece que ahora tiene hipo, pobrecillo. Pero una opción, y aquí podemos ver el pantallazo que había sacado antes para la presentación, muy similar. Podemos automáticamente importar datos desde Search Console o desde Majestic o de Ahrefs también e integrar todos esos datos en una sola interfaz. Eso nosotros no sabéis el dolor de cabeza que esto quita y el trabajazo que eso quita y definitivamente es la labor de las herramientas, ayudarnos y automatizar muchísimas de las tareas que de otra forma tendríamos que hacer manualmente. Algo similar con URL Profiler. Acordémonos que ya lo hemos utilizado también para el análisis de contenido y que complementa la parte técnica y para hacer ciertas validaciones. Pues si os fijáis, aparte de las validaciones de si es amigable para móviles o amigable para
o si pasa la validación de PageSpeed, también tiene aquí opciones para ver el nivel de autoridad, tanto a nivel de dominio como de URLs, de las URLs que aquí importemos. Entonces, nuevamente, este mismo CSV que tenemos, que hemos integrado con todos los datos de las páginas que me están enlazando, aquí lo puedo importar. Import de un CSV y merge todo el data, e integrar todos los datos y decir, pues mira, yo quiero para estas URLs de aquí que me están enlazando, yo quiero ver cuál es su nivel de autoridad según Majestic, cuál es el nivel de autoridad a nivel de Mothscape, de Ahrefs, también lo soporta, a nivel de dominio no solamente, sino también a nivel específico de cada una de las páginas, y aquí lo puedo configurar y directamente esto lo va a rastrear y después me va a generar un solo Excel con todas las URLs y toda esta información en las distintas columnas para que yo pueda fácilmente valorar el nivel de autoridad y priorizar el nivel de autoridad desde todas estas fuentes. También puedo incluir la información de los social shares, no porque los social shares, y lo vuelvo a repetir, ya lo había comentado hace unos días, transfieran popularidad como lo hacen los enlaces. Hoy por hoy no se toman en cuenta como una referencia, como un voto que pase popularidad como lo hacen los enlaces. Sin embargo, yo quiero ver cuál es el contenido que mi audiencia más comparte en las redes sociales, porque es una plataforma de distribución importante que me puede traer mucha visibilidad y que de forma indirecta me puede traer enlaces, ya que si más gente mira mi contenido, pues, y si mi contenido es relevante, es atractivo y conecta con esa audiencia lo va a querer al fin y al cabo enlazar también. Entonces, esto es otra forma también para valorar qué tipo de contenido, qué temática le gusta a mi audiencia y me puede dar un input importante al momento de establecer mi criterio para crear enlaces y las estrategias para crear enlaces. Entonces, cuando ya tengo y ya importo la información en estos distintos softwares, y aquí os muestro el tipo de datos que se pueden recoger con URL Profiler, un ejemplo directamente de cómo incluye ahí las URLs y cómo se va valorando la autoridad del dominio, la autoridad de las páginas, etcétera, etcétera. Y tengo un Excel así. Una vez que yo ya hago todo esto y las integro ya sea en URL Profiler o en Cognitive SEO, yo voy a tener algo así. Y me voy ahora mismo a Cognitive SEO, donde voy a comenzar a analizar mis enlaces. Entonces voy a cerrar esto, que era el preview, y yo voy a ver aquí, en este caso, todos los enlaces que he integrado y que he importado aquí también. Y aquí están todos los distintos informes con distintas características, pero si nos vamos al final, vamos a ver aquí todo el listado. Pues mira, tienes 4.258 links de 1.854 dominios y aquí están todas las características de estos enlaces. Aquí me dice lo mismo, de qué URL me están enlazando, hacia qué página va, si el enlace está live ahora mismo, si está publicado, si se ha eliminado, el anchor text, la autoridad, si es alta, media, baja, el tipo de página, la posición del enlace, el contexto del enlace, la categoría del sitio web, etcétera, etcétera. Es muy potente y es genial porque me permite consolidar todos mis enlaces de esta forma y después compararlo con los de las competencias, lo vamos a ver. Entonces, comenzamos el análisis y comenzamos a hacernos preguntas de lo que vamos encontrando en Cognitive SEO. Y ahora mismo voy a mostrar los distintos tipos de informes que podemos, desde esta misma vista donde yo estaba, identificar con Cognitive SEO y lo más importante, las preguntas que tenemos que hacer al respecto para en base a eso ya ir definiendo nuestra estrategia de creación de enlace y comprender mejor por qué estamos como estamos a nivel de posicionamiento debido a la autoridad del sitio quizás o la popularidad de la web versus la competencia. Entonces aquí podemos ver, vamos a ver que lo primero que tenemos, aparte del nivel que nos dé la información de la cantidad de enlaces que tenemos y de los dominios enlazantes, me va a dar la naturalidad, la tendencia de naturalidad con las que se han creado esos enlaces. Ha crecido mucho, muy poco tiempo, veamos. Y entonces cuando yo esté haciendo esta auditoría, yo le voy a ir a preguntar a mi cliente, oye, en enero del 2013, ¿qué hicisteis? ¿Hicisteis rediseño? ¿Comprasteis otra empresa? ¿Comenzaste a publicar en el blog? ¿Qué hiciste ahí? Porque se puede ver un patrón distinto en la creación de enlaces, ¿no? Entonces, a mí me interesa ver la tendencia. Si comenzaron a hacer muchas cosas durante este tiempo y se ha modificado el contenido y publicado más contenido y los enlaces que analizamos, que se crearon en esas fechas, son naturales, no pasa nada, no hay ningún problema. El problema es lo que comentaba antes, que haya muchos enlaces, o este movimiento
de cambio de tendencia, un cambio de patrón y que no haya ninguna acción relacionada y que no existe una razón obvia de por qué se ha generado. Y más bien nos dice el cliente, es que en esa época estuve comprando enlaces o intercambiando y tal. Cuidado, es indispensable hacer esa validación, indispensable. Es lo primero que yo le pregunto a los clientes. ¿Qué prácticas habéis implementado? ¿Habéis sido penalizados en el pasado? ¿Habéis honestidad absoluta? Porque de todas formas vosotros vais a dar cuenta con este tipo de cosas, ¿no? Después queréis entender también hacia dónde van esos enlaces en vuestros sitios. En la gran mayoría de los casos, muchos enlaces van a la home, pero vosotros no solamente queréis que los enlaces vayan a la home, sino también a esas páginas de categorías o subcategorías o de productos importantes que queréis posicionar. Porque está claro, si el enlace va a la home y el home al mismo tiempo enlaza bien a esas categorías con el enlazado interno, con el menú, etcétera, etcétera, vale, se va a traspasar la popularidad al fin y al cabo. Con distintos niveles, pero se va a perder siempre algo. Entonces yo quiero no solamente que se enlace a la home de forma natural, obviamente, sino que también intentar enlazar en la medida de lo posible esas páginas internas que yo quiero posicionar directamente y a las que quiero enviar popularidad directamente. Entonces aquí yo voy a poder analizar y decir, sí, muchísimos de mis enlaces van a la home. Si os fijáis, algunas personas enlazan a la versión con W y otras la versión sin W. Pues mira, yo quiero analizar cuáles son esos enlaces que van a la versión sin W, si quizás no es la versión que estoy redireccionando a la versión con W, quizás no estoy trabajando con esta, pero en algún momento estuve, por eso muchas webs lo estaban enlazando así, ¿no? Yo quiero saber cuáles son esos enlaces que van ahí, porque si hay enlaces de mucha autoridad que van a esa versión que no estoy utilizando y que está siendo redirigida, yo quiero actualizarlo, yo quiero optimizarlo y quiero asegurarme que vayan al destino final de la página que quiero posicionar, ¿no? Y aquí comienzo a ver que ya comienzan a aparecer páginas internas, en este caso es un blog, pues artículos, ¿no? Entonces yo quiero ver cuáles son los artículos que están recibiendo más enlaces y ver si realmente coincide con aquellos artículos que yo también quiero potenciar para su posicionamiento o no. Y en caso contrario, ya me da también una idea y me da señales de qué es lo que le gusta a mi audiencia enlazar. Aquí también fácilmente voy a poder comenzar a pinchar y a ver cuáles son esos enlaces que vienen con esas características. Puedo ver aquí si son enlaces que se han incluido dentro del texto o enlaces que se incluyen dentro del sidebar y cómo se valoran, ¿no? Entonces, si yo me voy a la herramienta, vais a ver, yo estoy aquí analizando, yo veo los clústeres de enlace, ¿vale? Aquí tengo mi página principal y se está lanzando también, por otro lado, otras páginas adicionales de secciones, subsecciones, se van creando clústeres de enlaces, ¿vale? Yo necesito entender bien cómo se va creando esto, pero yo, por ejemplo, aquí yo quiero ver, ¿vale? Aquí ha habido un punto máximo de enlaces, yo quiero entender un poco cómo se han creado a nivel general y si esto coincide con algún problema de autoridad, definitivamente. Quiero ver esto, los dominios de dónde vienen, hacia qué página va y cuáles son las dos páginas enlazadas. Entonces, por ejemplo, yo veo que tengo un artículo sobre el jailbreak del iPhone que es súper popular. Pues yo quiero ver quiénes son los que me enlazan este artículo en particular, ¿no? Entonces yo vengo, pincho aquí. Y lo bonito de Cognitive también es que es muy interactivo. Entonces, cuando yo pinche ahí, me va a mostrar todos los enlaces que está yendo de esas páginas. Entonces, mira, me enseña el primero, que es un enlace que lo han calificado como OK, porque esta herramienta también califica la calidad, y veo que es realmente una entrada en un foro, HDD Guru se llama, ¿vale? El nivel de naturalidad OK, ¿vale? Y aquí veo que literalmente no es un enlace que no tiene un anchor text altamente optimizado, sino que es un enlace sin más que va a la home, ¿vale? Genial. Y aquí veo que también está otro que está dentro de un contenido, entonces también está OK, porque esto es un enlace editorial que está dentro del propio contenido de un artículo que es relativamente relevante, ¿vale? Entonces no está mal, está bien. Y así puedo ir yo verificando los enlaces que van a esas distintas páginas que yo quiero quizás potenciar o yo quiero conocer desde qué fuentes se están enlazando, para en base a eso, en un futuro, si ya veo que han enlazado a ese artículo, cuando yo publique algo similar, yo también los quiero volver a contactar y decir, hey, he visto que en el pasado me has enlazado a ese artículo que publiqué sobre este tema, pues mira, he vuelto a publicar y ahora he publicado sobre esto otro, ¿no te interesaría cubrirlo? ¿No te interesa saber? Pues espero que te sea de utilidad también, etcétera, etcétera. Y aquí en este caso me marca un enlace como sospechoso, si os fijáis, quizás es un enlace que me marca como sospechoso porque está, si os fijáis aquí en el sidebar,
Está también con un anchor text hasta cierto punto optimizado, como hacer jailbreaks en un eDevice y tal. Entonces eso ya le da una señal que podría ser un enlace sospechoso. Entonces podemos ver aquí fácilmente los tipos de enlaces que se tienen. Y si en algún momento a mí me han penalizado y me dice, mira, estos enlaces siguen un patrón no relevante y demás, yo sé que aquí los puedo ir a verificar y aquí los puedo venir a analizar uno por uno muy fácilmente. Esperemos que no se llegue a ese momento, pero si ocurre, pues ahí lo tenemos. También la herramienta me da los anchor text y el nivel de porcentaje de enlaces que incluye cada tipo de anchor text. Entonces yo tengo, por ejemplo, en este caso, que 1635 enlaces vienen con anchor text de la marca, y tengo que el séptimo viene con un anchor text comercial, y tengo ahí 21 enlaces que vienen con un read more, leer más, que son palabras, bueno, son términos que son genéricos y no relevantes, y que quizás si vienen de fuentes de muy alta autoridad, a mí me interesa contactar para que se optimice con el nombre de mi marca al menos, ¿no? Y también tenemos el vía en cuarto lugar, vía esta publicación, ¿no? Pues eso nos gustaría también optimizarlo, ¿no? Entonces queremos conocer cuál es la distribución del anchor text. Aquí hay que tener cuidado, porque también si seguimos un cierto enfoque de optimizar al máximo e incluir las palabras clave específicas en cada uno de nuestros enlaces, tampoco es normal. Y Google puede notarlo como que, vamos, aquí esto no es natural, que todo el mundo, no es espontáneo que todo el mundo te esté enlazando con tu palabra clave y que tú estés empujando por eso, ¿no? Lo sano es tener una distribución, es tener un balance, que tengas enlaces que vengan con tu nombre de marca, que vengan enlaces que vengan con tu nombre de productos, de servicios, con la categoría de los mismos, y que existen también enlaces que no vengan con ninguna de ellas, que sean más genéricos. No hay ningún problema, pero sí, yo quiero saber de dónde viene, y sí, en algún momento yo veo que hay una web de mucha autoridad que me está enlazando de una forma que a mí no me gustaría y tengo la posibilidad de pedirlo que lo modifique, pues bueno, no se pierde nada con intentarlo, ¿no? También la herramienta me ofrece esta visualización de la autoridad de los sitios enlazantes y el porcentaje de enlaces que son nofollow, que no pasan popularidad. Y entonces aquí lo positivo es que nuevamente yo veo, en este caso, cuáles son los enlaces que no me están transfiriendo popularidad a través de este tipo de informe, y aquí veo que tengo 702 enlaces en este caso, que son nofollow, ¿no? Yo quiero saber cuáles son. Yo pincho aquí nuevamente y me ofrece un listado de todos los enlaces nofollow, ¿vale? Yo quiero saber de qué viene, vale, pues esta es una firma que viene aquí, que me está enlazando de esta forma. Esta otra, el link no found, que quizás ya se eliminó. Aquí viene también otra que viene de un foro, que igual y seguramente es política del foro que todos los enlaces externos sean con nofollow. Aquí también otro blog que viene, mira, sacado desde, y me pone aquí el nofollow también, etc. Entonces yo aquí puedo ver desde qué web vienen relativamente alto porcentaje de enlaces nofollow, ¿no? Y si vienen de sitios altamente relevantes y con una autoridad no trivial, pues yo voy a querer optimizarlos para que sí pasen popularidad. Y aquí yo voy a poder entender mejor qué porcentaje de mis enlaces son nofollow versus el de la competencia en algún momento, ¿no? Y cuántos enlaces yo tengo live, cuántos se han perdido, cuál es el porcentaje de enlaces de alta autoridad, de autoridad media y de autoridad baja que tiene mi web. Lo que no es normal es que todos los enlaces que yo tenga sean de baja autoridad. Tiene que haber un balance, y esto es un balance bastante sano. Ahora, si yo veo que el porcentaje de autoridad, de enlaces de autoautoridad que tiene mi competencia es mayor, mira, puede explicar por qué ellos, hasta con menos enlaces, tienen más autoridad que mi propio dominio. Porque quizás ellos tienen, en vez de tener 1 millón de enlaces con una autoridad de dominio de 50, tienen menos enlaces, tienen 500, pero con una autoridad de dominio de 90, un ejemplo, ¿no? Entonces, son las distintas características que yo quiero tomar en cuenta para analizar mi sitio web. Y lo que comentaba antes, ¿esto es natural o esto es spam? Yo puedo ir analizando específicamente todos estos enlaces que me han ido creando. Y quiero comprender definitivamente de dónde vienen los enlaces que me dan mayor popularidad y confianza. Aquí nuevamente, aquí yo puedo venir, mira, los enlaces de alta autoridad, yo pincho aquí y me los muestra.
cuáles son las webs que se consideran de alta autoridad que me están enlazando. Estos van a ser la joya de la corona, por decirlo así, voy a quererlos guardar muy bien y voy a querer garantizar de que estos enlaces no los pierda en el tiempo definitivamente, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante para mí, reconocerlo. Y lo otro, que tiene que ver mucho con la naturalidad. Yo quiero identificar si vienen muchos enlaces de las mismas fuentes, desde los que se pueden considerar redes de sitios web. Entonces aquí, por un lado, puedo identificar los top referring IPs. Entonces aquí puedo ver que, vale, tengo 70 enlaces que vienen desde una misma IP. Y después tengo 57 que vienen de otra IP. Pues ¿cuáles son? Igual pincho y puedo ver si son sitios hermanos, si es pura casualidad, me parece un poco raro, pero si es pura casualidad o es que son sitios hermanos o son parte de la misma, de la misma red. Y si es un porcentaje como este, vamos a ver, no hay que ser paranoico, es normal siempre tener algún que otro enlace de spam o algún otro enlace que viene con patrones no naturales, al fin y al cabo, y esa es la cuestión, nosotros no deberíamos de controlar quiénes nos enlazan, ¿no? Pero lo que no es normal es que tengamos un 50% de enlaces de ese tipo, o un 40% de enlaces de ese tipo, eso ya es preocupante. Si tenemos un 5 hasta un 10%, vale, no debería de afectar de forma masiva, ¿no? Y me voy a enfocar yo a hacer limpieza y por otro lado a desarrollar enlaces que sí son populares, pero me tiene que preocupar si este porcentaje es muchísimo mayor del total, siempre trabajando con porcentajes. Lo mismo con enlaces que vienen desde todo el sitio, desde el footer, por ejemplo, los sideway links. Lo que no es normal es que la mitad de mis enlaces sean de sideway, porque huele mal. Eso quiere decir que puede venir de sidebars, de footers, no necesariamente son señales de autoridad editoriales que vienen desde el body, del cuerpo de las páginas, ¿no? Que eso es lo que yo quisiera incentivar. Pues aquí mismo igual podemos verlo, podemos identificarlo, podemos pinchar, podemos ir a ver cuáles son estas webs. Y una de las características que tiene esta herramienta, que está muy bien, es que identifica y tipifica los sitios. Entonces aquí me dice cuántos enlaces yo tengo desde blogs o desde foros o de directorios web, y aquí me puedo decir, directorios web, ¿serán o no serán relevantes? ¿Serán de estos directorios malos y estos directorios de artículos? ¿Será que le hice un link building un poco chumbo antiguamente? Pues aquí yo puedo ver, pues fijaros, no necesariamente es un sitio que necesariamente es muy allá, por decirlo, ¿no? Tiene mucha alta autoridad y estos otros, si os fijáis, pues ya hasta lo han eliminado y han sido sospechosos en el pasado. Si han sido sospechosos y de pronto lo eliminaron, siguen un cierto patrón y quizás es que seguramente igual ya hasta estaban haciendo spam con esas redes y ya no les compensaba ni tenerla así. Entonces podemos venir a analizar y ver los distintos tipos de categorías de webs que me están enlazando. Después vamos a poder hacer esto también con mi competencia y poder verificar, pues mira, la mayoría de los enlaces de mi competencia van desde sitios, por ejemplo, de press releases, de notas de prensa. Está bien, y ahí puedo identificar cuáles son las estrategias que mi competencia está implementando y que me sirva de input para los míos. Y quiero ir a ver cuáles son los enlaces que van desde este tipo de fuentes a mi competencia. Lo mismo aquí. La posición de estos enlaces, si vienen desde grupo de enlaces, desde imágenes, desde blog posts. Cuando yo veo un alto porcentaje, una alta cantidad de enlaces que van desde imágenes, que definitivamente sobrepasa las imágenes, los enlaces de texto, por ejemplo, ya me puede dar una referencia de que quizás esa web hizo en el pasado algún tipo de estrategia con badges. O con bandas, ¿no? Yo trabajo con fulanito o yo utilizo tal cosa y eran imágenes que incluían un enlace y que se podría estar tomando en cuenta. Entonces yo quiero ver si esos enlaces eran de follow o no follow, ¿no? Etcétera, etcétera. También me permite ver si el enlace está dentro del cuerpo de la noticia o si está en el footer o si está above the fold, es decir, que está en el primer espacio que se ve sin hacer scroll de las páginas. Yo lo que quiero evitar es que haya un alto porcentaje que esté solamente en el footer o en el sidebar. A mí no me interesa que esos enlaces, si están ahí es porque no son tan importantes, ¿no? Si fueran súper importantes estarían en el cuerpo de las noticias definitivamente. Y también me ofrece otro tipo de categorías, si vienen de sitios tech, de sitios business, de sitios wireless, viene desde sitios de gambling, ¿eso es natural o no? ¿Tiene que ver o no? Enlaces desde webs de adultos, ¿son relevantes para mi tema o no? Cuidado si aquí veo que la mitad de mis enlaces vienen desde web de adultos y mi web no es de adultos. Puede ser que definitivamente dé señales no necesariamente positivas de mi sitio.
Y aquí puedo ver los idiomas que me están enlazando. Y entonces, si mi web está en español y veo que el 90% de los enlaces aquí viene de webs que están en polaco, algo no encaja, ¿no? Está claro, lo mismo, tú no controlas quién te enlaza. Puede ser que algún despistado ahí o algún polaco considere tu web altamente relevante y te sigue enlazando. Lo que no es normal es que todos los enlaces vengan de webs en polaco, tampoco o de webs de India. O sea, hay que mantener ahí y hay que intentar de que haya realmente una naturalidad y una relevancia en ese tipo de enlaces. Lo mismo con la distribución de TLD. Si nosotros intentamos enfocarnos a posicionar a un país en determinado, por ejemplo, a Argentina en particular, o a México en particular, o a Colombia en particular, pues yo voy a querer ver que después de los dominios genéricos al menos venga el .co o el .mx ahí, ¿no? Y me pregunto, ¿qué rol juega de que mi competencia tenga más enlaces que yo desde la localidad para la cual se está enfocando? Por ejemplo, México. Aquí yo voy a poder verificar esto. Si yo veo que tiene 10 veces más o 5 veces más enlaces desde la localidad a la que estamos enfocando y tiene mejor posicionamiento y es la única métrica por la cual sobresale sobre mí, pues está claro, es la localización que lo está beneficiando, ¿no? O hay una alta correlación de que eso sea. Y lo mismo, que sean enlaces de texto o que estén redirigidos o que sean imágenes, verificar la posibilidad de optimizarlo, porque yo quiero potenciar, ¿no? Ese tipo de enlaces. Y las características que vimos antes en la propia interfaz, ¿no? Aparte de las características generales, una de las funcionalidades más útiles es que nosotros podemos también valorar, tiene un asistente aquí para valorar la calidad de los enlaces en base a patrones. Entonces aquí me dice, mira, Aleida, esta web tiene el 90% de los enlaces que están bien, tienen un 9% sospechoso y un 1% que hemos identificado no natural. Os prometo que esto a mí no me preocupa. Veo que es por menos del 10% total, ¿vale? Está claro que yo quiero entender cómo se generan estos enlaces, limpiarlos de ser posible, pero no va a ser una prioridad número uno mi esfuerzo. A mí me va a preocupar si en vez de ser menos del 10% sea el 15, el 20, el 30% de mis enlaces vienen de sitios web que se consideran no naturales porque siguen ciertos patrones. Y veamos cuáles son los patrones que se pueden identificar de no naturalidad, de que vengan de sitios que sean de muy baja autoridad, que hay una gran cantidad de enlaces salientes de esas páginas que me están enlazando. Eso quiere decir que pueden ser una especie de granja de enlaces en algún momento, que sea una página que diga página de enlaces. Eso huele mucho, ¿no? Que sean páginas que no hayan sido indexadas por Google. Si no se indexa quizás es porque no tiene la suficiente calidad y son enlaces que yo quiero tener de ese tipo de páginas. Son enlaces que definitivamente si no se están indexando tampoco me están aportando mucho, ¿no? Enlaces desde sitios web de directorio, que ya se sabe que históricamente tienen esa connotación de no ser necesariamente naturales a nivel general. Existen directorios muy específicos, de ciertas industrias en particular, muy especializados, que están bien, pero a nivel general, si son directorios genéricos, pues no necesariamente. Y aquí me va indicando con qué anchor text me están enlazando y hacia qué páginas estos enlaces no naturales están enlazando. Y aquí puedo ver que hay una gran cantidad que va hacia un thread de un foro en particular. Qué extraños, pero si os fijáis, es una barbaridad. Está claro que aquí hay algo no natural. Alguien comenzó a enlazar de forma no natural a un thread en particular, ¿no? Y que sobrepasa pero por mucho, ¿no? Y si os fijáis, esto está claro. Aquí son prácticamente páginas tipo directorio que se están enlazando de esta forma y en ruso. Definitivamente no necesariamente muy relevante y yo voy a querer entonces en este caso enfocarme a hacer un poco de limpieza y eliminar estos enlaces. Algo importante, cuando nosotros hacemos limpieza de enlaces, es cierto que estamos eliminando estos enlaces que en algún momento nos pueden penalizar, pero lo que es cierto es que esos enlaces también nos están transfiriendo ahora mismo popularidad. Entonces, si yo elimino, tengo que crear de otro lado. Entonces es fundamental de que yo voy eliminando poco a poco realmente aquellos que he identificado que las señales no me están ayudando y me pueden penalizar, pero al mismo tiempo, paralelamente, yo tengo una estrategia de creación de enlaces que me va a potenciar y va a compensar la pérdida que se me genera de estos enlaces. Con todas estas características yo voy a poder verdaderamente valorar, ¿no? Y no solamente con Cognitive, sino también con Kerbo. Y antes de irme ahora al receso, mostraros que también está, por ejemplo, esta otra herramienta que permite importar enlaces de fuentes y demás, es lo mismo, te muestra el porcentaje de enlaces que son sospechosos, que son malos definitivamente, etcétera, y aquí puedo ver
no solamente el nivel de calidad de los enlaces, sino la distribución del anchor text, de las extensiones, y aquí puedo ir viendo cada uno de ellos, de la información de las webs que me están enlazando, por ejemplo, y específicamente me puedo ir a ver de qué van esos sitios, dónde está este enlace, si todavía lo encuentro ahí, si no, aquí me pone el nivel del estado, si el enlace está activo o no, si el enlace, por ejemplo, ya se ha eliminado en algún momento, y aquí puedo ir creando un listado también de enlaces para valorarlos posteriormente y decidir o ponerme en contacto con ellos en el caso de que los quiera eliminar. Entonces, de esta forma vamos realmente a tener una visión muchísimo más clara a nivel general, no solamente del nivel de calidad y de popularidad, sino de los criterios que tengo que tomar en cuenta para priorizar los enlaces y después compararlo con la competencia. Ahora que volvamos de receso y en la última parte os voy a mostrar cómo compararlo con la competencia por un lado y cómo comenzar a establecer ya un proceso de creación de enlaces con todos estos criterios. Muchas gracias.